un invitado que representa lo que es la democracia, la patria, los símbolos patrios de la República Dominicana. Y para nosotros es más que un honor recibirlo aquí en este espacio de Radio Funglode en su programa Seguridad y Defensa. Bienvenido, doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano Dominicano. Bueno, de verdad que es un honor estar aquí en este espacio, Seguridad y Defensa, para el Instituto Duartiano. Siempre, necesariamente, es un momento, ¿verdad?, de beneplácito el estar en los medios haciendo la difusión de la vida, la obra y el ejemplo del padre de la patria y fundador de la República, Juan Pablo Duarte Díez. Nosotros agradecidos en este trimestre patrio que inició ya en el mes de enero y hemos visto que usted ha estado por varios medios de comunicación conversando sobre la importancia de valorar los símbolos patrios. ¿Cuál es la misión principal, aparte de la educación eh, que se viene dando en los medios de comunicación del Instituto Duartiano? Bueno, fíjese, el Instituto Duartiano es una entidad que sale a la luz pública en el año 1964 como una entidad de orden privado, pero impulsada por la intelectualidad de la época. Y luego, 3 años después, 1967, asume, ¿verdad?, una naturaleza de entidad oficial desde el punto de vista institucional, no necesariamente dependencia de instituciones propiamente del Estado. Eh, Aunque sí, ¿verdad?, la oficialidad se le otorgó para darle mayor carácter y en cierto modo hasta para hacerla beneficiaria de un decreto especial. Luego, en el año 2001, se dictó la ley 12701 que aseguraba esa oficialidad, pero además dotaba al Instituto Duartiano de personería jurídica propia, ya con una disposición legal de base, y también le hacía beneficiaria de algunos elementos que podrían gravitar en favor de un mejor desempeño. Sin embargo, tantos años después, ya 24 años después de esa ley, todavía el instituto no es beneficiario de exención impositiva como establece la ley. No se aplica la ley a favor de la institución. Nosotros tenemos como rol fundamental. Disculpe, doctor, pero eso se debe a que los gobiernos no han querido darle la importancia al Instituto Duartiano. Bueno, ha habido una resistencia. Usted sabe que en los ámbitos de donde se administra y se aplica la ley concerniente a los tributos, por lo general hay esa tendencia a resistir el beneficiar a las entidades que son beneficiarias de esas exenciones. El instituto tiene como papel fundamental hacer esa difusión de la vida, obra, ¿verdad? Y el ejemplo del patricio, los trinitarios, los restauradores, en fin, los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han hecho los aportes tan suficientes como para auspiciar una mejor situación para el país y para la institucionalidad. Nosotros, además de hacer las publicaciones tradicionales de libros que son de la colección duartiana, de cartillas especializadas para facilitar la lectura al pueblo llano, de póster con la tríada de Patricio, con Juan Pablo Duarte, con el escudo nacional, con la rendición de cuentas, con el juramento trinitario, en fin, todas esas figuras alegóricas, ¿verdad?, a la patria, que por lo general se hace una difusión y las oficinas son receptoras, ¿verdad?, para
exhibir en sus murales o paredes estos elementos. Bueno, aparte de eso, nosotros hemos estado en la producción de documentales que se difunden en las escuelas. eh, Obras, las es obras. exactamente las conferencias, las mesas redondas, la distribución de la bandera nacional. Y también tenemos una estación homóloga a esta, que es Radio Patria, La Voz de Duarte, que hace una difusión virtual de 24 horas con un contenido patriótico, con música nacional e internacional, con la difusión de espacios como Cita con la Patria o Duarte Forjador de la Nacionalidad, lo mismo que una serie de especie de radionovela, Duarte Inmortal, que tiene varios capítulos y entonces eso se vive difundiendo a través de la estación. Es decir, que una amplia labor de difusión independientemente de la revista Páginas Duartianas y del boletín del Instituto Duartiano, donde se publican artículos de carácter histórico y que tiene una, eh, yo diría que periodicidad de semestral. ¿No? Una ardua labor que está realizando en favor de la democracia y los símbolos patrios de la República Dominicana. Pero, ¿cree usted, doctor, que se ha logrado el cometido? El Instituto Duartiano ha logrado el cometido de su existencia. Lo digo porque eh, cuando vemos jóvenes que van pasando por una calle y escuchan el himno nacional, no tienen el respeto, por ejemplo, hacia ese símbolo patrio. Siguen caminando como si no ha pasado nada. ¿Cree usted que se ha degradado este, este deseo, este deseo patriótico que se tenía anteriormente? Que todo el mundo respetaba el himno, respetaba la bandera. Ahora vemos que aparecen algunas chicas en bikini con la bandera. O sea, una falta de respeto a los símbolos patrios. Bueno, mire, lo que concierne al Instituto Duartiano, el Instituto Duartiano ha ido asumiendo cada vez más roles importantes y el reconocimiento público. Nosotros podemos dar fe, porque somos testigos de excepción, de lo que hacen las escuelas y los colegios y las comunidades con la cuestión patriótica. Hay un trabajo activo permanente que no lo impulsa en la actualidad el Ministerio de Educación, sino los profesores, ellos individualmente, y los directores de centros educativos. Ellos se encargan de hacer semanas de celebración donde escenifican actos dramatizados, donde hay concursos, donde se pinta el escudo nacional, donde se trata la figura de Duarte y los demás trinitarios. Y ese es un esfuerzo constante que hay que reconocer. Ahora, hay un problema y es que el hecho de haber sacado la moral y cívica Sí. de los programas de estudios, de los currículum, eso no hay duda de que ha tenido una repercusión y un efecto, indudablemente. Y el esfuerzo del instituto ha estado dirigido fundamentalmente a crear las condiciones para que la Autoridad Nacional Educativa incluya la materia como una materia principal, fundamental, administrada de la misma forma que las matemáticas, que la lengua española, ¿eh? que las ciencias naturales, de modo que haya la administración de pruebas o exámenes para medir el nivel de aprovechamiento del estudiantado. Ese es un esfuerzo que hace el Instituto Duartiano, pero de manera permanente. Educación a la fecha ha sido reticente. Recientemente nos visitó el nuevo ministro de Educación, el licenciado Luis Miguel de Camps, y él se comprometió a intervenir para resolver esa cuestión. Nosotros esperamos con mucho entusiasmo que eso ocurra. Dios permita que ocurra porque es que el artículo 63, numeral 13 de la Constitución manda a que se enseñen los valores patrios, a que se enseñe la moral y cívica,
a que se enseñe la Constitución y, por supuesto, en los contenidos constitucionales está la cuestión vial también Sí, y está la cuestión educación del vial. medio ambiente. Por tanto, todas esas materias que tienen que ver con la formación fundamental integral ¿m? Están ahí comprendidas en ese esfuerzo de administración de esa materia. Bien, sí, claro. No, todavía no se explica por qué se quitó la moral cívica de las escuelas, ya que era parte de la formación integral, como usted dice, de esos jóvenes, y crecen sin el amor a la patria muchas veces. Doctor, hay una situación que vimos en la noticia con relación a- al defensor del pueblo, el cual parece que fue sancionado por un tribunal por violación a los símbolos patrios. ¿A qué puede usted explicar por qué se debió, cuáles fueron los símbolos que él violentó para que sea sancionado por violación a la ley? Bueno, lo primero es que nosotros no apreciamos que haya una violación a la ley 210-19 que trata sobre la simbología patriótica y menos aún a la Constitución de la República. Si bien nosotros podemos, en cierto modo, saludar el celo del juez, que es un juez nada más y nada menos que instructor especial de la Suprema Corte de Justicia, dado el hecho de que el abogado, el Defensor del defensor del pueblo. pueblo, tiene el privilegio de jurisdicción. Y por eso la Suprema es el tribunal competente en este caso, Sí, claro. porque la ley 210-19 establece que la jurisdicción es el juzgado de paz. Bueno, con esa instrucción que se hizo, porque eso viene del Ministerio Público, y pasa al juez instructor, y el juez instructor envía a juicio. Podemos decir, bueno, un celo. Nosotros, si un magistrado vela por el cumplimiento, muy bien. Pero en el caso, es un desatino la decisión, por cuanto de lo que se trata es que el defensor del pueblo asistió a un programa de televisión. Fue con una camisa que tenía la identificación de la institución, la Defensoría del Pueblo, y en una manga de la camisa, entiendo que la manga derecha tenía una pequeña bandera, un banderín, ¿verdad? Que no tenía el escudo nacional. Eso por sí solo no constituye ultraje, ni tampoco la más simple de las faltas, ¿verdad? Que es la irreverencia. Porque bueno, porque la propia Constitución establece que la bandera nacional, agrego yo, de tierra firme, que es la llamada a tener el escudo al centro, ¿m? Se retiene también al mismo tiempo que se trata de ese lienzo, de que cuando la bandera no tiene el escudo, entonces es en ese caso la bandera nacional mercante. Por tanto, si él tenía la bandera nacional mercante, no estaba violando nada, No estaba en violación a la ley. porque no es esa bandera la que va a las aguas jurisdiccionales, es una bandera Sí, de buen tamaño porque eso se coloca en las naves marítimas de carácter mercantil, comercial o mercante. Es más, fíjese que hay una situación y es que usted va a cualquier puerto del país y va a encontrar naves marítimas de comercio, mercantiles o mercantes, que son estas que transportan pasajeros sí, y las que transportan carga. Esos ferries que vienen aquí no tienen la bandera nacional mercante y tienen que tenerla. Esas naves tienen dos banderas. Una, la bandera que corresponde al lugar donde está matriculada la nave. Esa viene con la nave.
pero la dominicana tiene que colocarse en tanto y cuanto la nave marítima se desplace por las aguas jurisdiccionales de nuestro país. Y sin embargo no la tiene. Y la autoridad no reacciona. Que eso sí es una violación. Le hace caso omiso a esa Exacto. actuación. Y eso sí es una violación. Como también es una violación el que en el mausoleo que está en el altar de la patria, donde descansan las cenizas venerables de los padres fundadores, hay un escudo que viola la Constitución y la ¿Y ley. por qué la viola? No tiene las características. No tiene las características. Usted sabe que el escudo nacional fue oficializado en el año 1913 por un decreto del presidente Noel. Es más, ese escudo vino con ilustraciones muy concretas que hizo Casimiro de Moya, que era un hombre de la intelectualidad, era cartógrafo, un hombre del dibujo, intelectual, político, llegó a ser vicepresidente de la República y él se encargó de ilustrar el decreto. ¿Por qué? Porque ya en el año 1913 nosotros íbamos por 23 versiones de escudo y había toda una confusión. Sí. La versión 24 es la actual y entonces ahí se describe el escudo. Entonces se oficializó mediante un decreto. Claro que por fortuna en la reforma constitucional del año 2010 describe. Entonces el artículo 32 acogió términos del decreto para reforzar ese mandato. Y aún así no se cumple. ¿Bajo quién está, o mejor dicho, bajo qué responsabilidad está ese recinto del altar de la patria? El Ministerio de Defensa. Nosotros hemos hablado en ocasiones anteriores con el ministerio y entonces hasta se formó una comisión para resolver el problema, no se ha resuelto nada. Usted va al recinto principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, a su sede central, y encuentra un gran escudo en los jardines de esa alta casa de estudios y va a encontrar un escudo que no se corresponde con la versión oficial. Una violación también a la ley y a la Constitución. Va al Panteón de la Patria, Panteón Nacional, y va a ocurrir lo mismo. Y en cantidad de dependencias, incluyendo los distintos poderes del Estado, va a encontrar uso indebido del escudo nacional y de la bandera nacional. ¿Y por qué en este caso el Instituto Duartiano no acude al Tribunal Constitucional por una acción para... No, nosotros podemos acudir, inclusive la ley faculta que el Instituto Duartiano o la Academia de la Historia o la Comisión Permanente de Efemérides Patria hagamos denuncia ante el Ministerio Público. Sí, hemos hecho denuncia, que es la penoso, y no ha habido actuación. Ahora, la cantidad de violaciones es tal que lo que nos corresponde es contribuir con el proceso de concienciación que hemos iniciado. Nosotros mandamos inclusive con frecuencia un ejemplar de la ley de símbolo patrio que la publicamos. Nosotros vivimos publicando esa ley y distribuyéndola. Y nosotros procuramos que esa gente, porque no hay muchas comunicaciones. Y nosotros, aunque tenemos esa facultad, no queremos, porque es como grosero, que una institución que representa al padre de la patria se dedique a hacer persecuciones. ¿Te das cuenta? Y en cierto modo a colocar en una situación de dificultad a la autoridad. Nosotros hemos preferido en esta etapa, desde que la ley fue promulgada en el 2019, hemos estado publicando esa ley, distribuyéndosela, haciéndole comunicaciones, incluyendo a los medios, porque la propia ley 210-19 de símbolos patrios establece la obligatoriedad para que las estaciones de radio y televisión del país difundan el himno nacional los días de fechas patrias, cosa que no cumple, al mediodía. Algunos la cumplen, otros no, pero nosotros le mandamos la comunicación. Inclusive en la zona fronteriza
se establece también la obligatoriedad de, en la programación de la emisora, por lo menos 2 promociones al día respecto de los símbolos de la patria o de la cuestión histórica. Hemos mandado esa comunicación a frontera. En algunos casos se cumple, en otros casos no. Ahí sí hay que enfatizar. Y ese es un rol que tenemos que jugar nosotros y que tiene que jugar también, y en cierto modo nosotros necesitamos respaldo del Ministerio Público, porque nosotros sometimos expedientes graves, con situaciones graves, que no fueron objeto de cumplimiento. Y nos reunimos en 2 ocasiones con la Procuradora General de la República saliente. Nosotros inclusive le pedimos a la Procuraduría General de la República que ordenara a los procuradores fiscales y fiscalizadores, tanto de la provincia de Monseñor Noel como de La Vega, para que nos den apoyo para nosotros resolver el problema de la confección de alfombras Sí, sí, que se con la dan forma de la bandera nacional, porque eso sí es una sí, irreverencia, eso le iba es a un decir, ultraje, doctor, para ilustrar y no se hizo. a ese público que nos escucha, ¿cuáles son faltas graves? ¿Cuáles son faltas leves? ¿Cuáles son Sí, mire, es una asuntos? irreverencia, que es la calificación que la ley 210-19 de símbolo patrio otorga. La irreverencia es en el caso de que una persona escuche el himno nacional en un acto público y no se descubra la cabeza o no se ponga de pie, continúe caminando, o cuando se sube o se baja la bandera. Esos son delitos. Y esos delitos se denominan, en este caso, irreverencia. Y están sancionados con de 5 días a un mes de prisión y multa de 1 a 5 salarios. La pregunta es ahí mismo, en ese orden. ¿Hay alguna persona que haya sido sancionado por esta acción? Si le digo que también, en el caso de que la falta sea más grave, la quema de bandera, Ese grave, sí. la destrucción en público del escudo o de la bandera, el usar la bandera para limpiar una plataforma o un espacio determinado, pero también la ejecución de un baile con el himno o la colocación de una partitura que no corresponda. Entonces todo eso es ultraje y ahí la sanción es mayor, es de 1 mes a 3 meses de prisión y multa de 5 a 20 salarios mínimos, y la ley establece que en caso de reincidencia se duplica la sanción. Bueno, mire, lo que hablamos. Hemos sometido los casos, inclusive hay casos graves, porque ya van en la línea del delito que se comete usando inclusive tecnología. Sí. Y hemos sometido los casos con pruebas, con elementos probatorios, y nunca se le dio curso a esos expedientes. Y nunca se escuchó nada. Desplazaron, por ejemplo, una tarja de ahí del Parque Duarte. Hubo un caso que el instituto sometió, que fue un individuo que desprendió una bandera y la tiró al suelo. Bueno, una bandera del Instituto Duartiano, y Precisamente. eso ocurrió a las 3 de la madrugada. Y Y tiene la evidencia con la cámara. él fue aprendido. Nosotros lo entregamos a la autoridad y de ahí en adelante correspondía al Ministerio Público procesarlo. La verdad es que nosotros procuramos darle seguimiento y hubo una amonestación, era un extranjero, pero no se produjo la sanción que nosotros queríamos, que era la aplicación de la ley 210-19 que establece la sanción. Agradecer, doctor, porque usted está haciendo un frente a la patria en defensa de la democracia, de los valores, y fomentando a esos jóvenes que suban con ese deseo de hacer patria, porque la juventud, como hablamos al principio, muchas veces no se identifica con los símbolos patrios, quizá lo pasa desapercibido. Doctor, ya por último, si una persona quiere pertenecer ya al Instituto Duartiano, algunos requisitos, y también un mensaje a la población ya en este trimestre.
Bueno, el Instituto Duartiano tiene la característica de las academias. Es un grupo de número limitado, son 63 miembros eh, activos, que son los miembros de número con derecho a voz y voto. Y hay también un número limitado de miembros correspondientes. En todo caso, una persona puede hacer la solicitud. Para ser miembro tiene que presentar su currículum, pero tiene además que presentar un trabajo, ¿verdad? Es decir, un ensayo sobre Duarte, sobre la Trinitaria, sobre la historia nacional, sobre personajes de nuestra historia patria. Y entonces esos currículums son considerados. Si la persona va aspirando por vez primera, va a procurar un espacio cuando se produzca como miembro correspondiente. Y va a asumir ahí, ¿verdad?, un orden hasta que en algún momento pueda promoverse a miembro de número. Pero sí, la institución convoca siempre a las actividades y las personas pueden asistir libremente y participar de las actividades patrióticas con entera libertad. Bien, bien, ¿no? Muchas gracias. De parte de este programa Seguridad y Defensa hoy, y queda abierta la invitación para tocar otros temas que quedaron pendientes a ese público. Quédese con la sintonía de Radio Funglode. Nos vemos en otro episodio más de Seguridad y Defensa.